Chavos, buenos días. ¿Me ven mi pantalla y me escuchan? Buenos días, Doc. Sí se ve y sí se escucha. Sí, Doc, Excelente, excelente. excelente. Bueno, En efecto, nos habíamos quedado en afasias, ¿no? Ahí tuvimos que salir de volada, pero a ver, vamos a- ya revisamos lo que eran las áreas de Brodmann, más o menos un repasito, y ahora la pérdida del lenguaje se llama afasia. Hay varios tipos de afasia, vamos a hablar. La pérdida del lenguaje motor se llama afasia motora o afasia de Broca. El daño se encuentra, siempre va a ser en el hemisferio cerebral dominante, que es predominantemente el izquierdo, en el área 44, que es área motora del lenguaje. Entonces, en este caso, el paciente que tiene sana el área 39, que es el área sensitiva con la que capta el lenguaje, entonces él entiende, pero no puede hablar. Entonces le pregunto al paciente, señor paciente, dígame a qué hora son. Y entonces el paciente entiende que le estoy preguntando la hora, pero como no puede hablar, entonces lo que hace es que activa otras áreas motoras, estira su brazo con su reloj y me enseña el reloj para que yo vea la hora, porque entendió perfectamente lo que le estaba diciendo, pero no puede hablar. Eso es una afasia motora. A diferencia de la afasia sensitiva, que también se llama de Wernicke, en donde el daño es precisamente en el área 39 o área de Wernicke. Esta afasia significa que el paciente sí puede hablar, pero no entiende. Si le digo, señor, dígame por favor la hora, entonces aquí él me contesta, caray, doctor, buenos días, hola, ¿qué tal? Sí, señor paciente, pero dígame la hora. Bien, doctor, aquí estoy pasándola todo en orden. Me contesta otra cosa diferente. Sí habla, pero no entiende. Veamos este ejemplo. Síganlo con detenimiento. Buenas noches. ¿Cómo se llama? Bien, ¿Cómo está usted? bien, bien. ¿Sí? ¿Qué le pasó? Nada. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre, Ajá. mi nombre. Ajá. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué estamos en el nombre? ¿En qué nombre? Bueno. ¿Usted dónde nació? ¿Qué? Bueno. No hacían nada. Pero está bien. Sí. Bueno, muy bien. Bueno. Ok, entonces fíjense cómo medio entendí un poquito, pero muchas cosas no podía, no sabía qué decir. Sin embargo, no había perdido en ningún momento el habla, solo que no sabía qué decir o contestaba algo diferente. Esta es una afasia sensitiva o de Wernicke. Ahora, hay una afasia que se llama afasia de conducción, en donde el paciente entiende, habla, pero justo, pues así puede entender lo que estamos diciendo, puede hablar, su lenguaje motor es bueno, pero le cuesta mucho trabajo contestar porque hay una interrupción en la comunicación o en la sinapsis o en los tractos que van del área sensitiva al área motora. Por ejemplo, si yo le digo, señor, dígame a qué hora son, entonces entra a la audición, la información, mi pregunta verbal entra a su audición, llega a esta parte sensitiva y entonces dice, me está preguntando la hora el doctor. Entonces, y aquí no puede contestar y me dice, doctor, sí sé lo que me está preguntando, pero como que no encuentro cómo decírselo. Entonces, no hay forma de que pase la comunicación de acá para acá. Y eso se llama afasia de conducción. Vamos a ver ahorita un ejemplo. Una pacientita, quiero que pongan atención, tiene Alzheimer. Por supuesto, el Alzheimer pues interrumpe este paso. Es una de las formas de afasia de conducción.
Yo le voy a preguntar varias cosas y ella me entiende, pero no me puede contestar. Una de las formas que sé que sí me entiende es que cuando le pregunto qué desayunó, se voltea a ver a su hija como para que me diga qué desayunó. O sea, sin embargo, pues no me contesta. Ahora, después va a cantar una canción, empieza a cantar un tono suave, pero sí lleva la letra, sí tiene sonido, sí tiene lenguaje, pero resulta que el tono de la canción pues lo jaló de la memoria por algo aprendido previamente y no necesariamente lo que le estoy preguntando. Pongamos atención. Hola, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿No se acuerda? Bueno, ¿ya desayunó? ¿Sí? ¿Desayunó? ¿Qué desayunó? Bueno, entonces, ni una palabrita, pero va a cantar una canción, ¿verdad? Ah, eso sí podemos. Ok, entonces, después tendremos la afasia global, también se llama afasia mixta, o también le pueden montar el expediente ahora que estén en el internado. El paciente tiene una afasia sensitivo-motora, cuando el daño es mayor. Y esto lo vemos muy frecuentemente en los eventos vasculares cerebrales. Por ejemplo, ahí se abarca toda el área del lenguaje, tanto sensitivo como motor. Bien, aquí un resumen de lo que hemos más o menos platicado, algunas de las áreas más importantes, y ahí lo dejamos, el área de Broca, que es el área motora, que está por acá, el área olfatoria, bueno, por ahí debe estar el área del lenguaje sensitivo, pero bueno, en general, eso es, aquí está, sensitivo de Wernicke, vean, varias áreas intervienen por el trayecto, eso es porque hay un trayecto también, entonces necesitamos ver alrededor del área 39, cuáles son las áreas que intervienen también en el lenguaje sensitivo, pero principalmente es esta área 39, que es el primer número que aparece acá. Muy bien. La sexta función mental es la orientación y la memoria. Eso es lo típico que a lo mejor aprendemos en la historia clínica convencional. El paciente se encuentra orientado en las tres esferas, es decir, en tiempo, señor, ¿qué día es hoy? Y ahí nos contesta si no está orientado, o está parcialmente orientado, o orientado en tiempo y persona, pero no en tiempo, etcétera. Ahí vamos a describirlo. ¿Dónde estamos? ¿De dónde vive? ¿Cuál es su dirección? Y usted quién es, qué hace, a qué se dedica, esa orientación en las tres esferas. Eso nos tardamos muy poquito en identificarlo. La memoria también forma parte de esta sexta función mental y vamos a dividirla en tres. La memoria inmediata, lo que sucedió hace un minuto. Por ejemplo, si ahorita yo les preguntara cuál es la función mental que vimos antes de orientación y memoria, y seguramente se acordarían, porque hace como un minuto estábamos hablando de afasias dentro de la función del lenguaje. También tenemos la memoria reciente, que sucedió hace más de 5 minutos. Por ejemplo, si ustedes son mis pacientes, le digo, oigan, ¿qué desayunaron hoy en la mañana? ¿O qué hora se levantaron? Hace más de 5 minutos. Y la memoria remota es lo que ya sucedió hace mucho tiempo, hechos históricos. A veces se pregunta, por ejemplo, la fecha de la independencia o la revolución, etcétera, pero no porque hayan estado ahí algunos pacientes, sino porque esos son datos o información que se aprende en la primaria y a lo mejor se maneja como hechos históricos. Pero también podemos preguntarle al pacientito, por ejemplo, ¿qué hizo hace 10 años, 20 años? Cuando veamos demencias, que vamos a hablar de Alzheimer, vamos a ver el caso de un paciente que
lo llevan sus hijos a la consulta, paciente como de 70 años, que lo llevan los hijos a la consulta porque se le olvidan las cosas recientemente. Sin embargo, el paciente, cuando llega, pues no estoy de acuerdo porque él se acuerda muy bien de todo. Se acuerda que cuando tenía 25 años entró a trabajar en una fábrica de hilados y tejidos. Y se acuerda que llevaba 2, 3 años trabajando cuando ya lo nombraron jefe y tenía cinco personas con él que eran sus ayudantes y tenía el nombre de todos y cada uno de los ayudantes y cómo decían, etcétera, etcétera. O sea, súper bien. Sin embargo, el paciente tiene demencia porque empieza a olvidar los hechos recientes más que los hechos remotos. Entonces, eso vale la pena tomarlo en cuenta para esta sexta función mental, que por lo regular lo investigamos platicando con el paciente o incluso con los familiares. Y también nos vamos a tardar 5 minutos en poder tener esta información. La séptima función mental es la construcción. Esta parte es muy importante, pero además un poquito complejo el poder entenderlo, pero eso lo lleva a cabo el lóbulo parietal. La construcción se refiere a una construcción mental. Por ejemplo, si yo le pregunto al paciente, oiga, señor paciente, ¿en qué se parece una casa y un cubo? ¿O en qué se parece un perro y un caballo? ¿Qué es lo que tiene que hacer el paciente? Bueno, pues va en su lóbulo parietal. Va a construir mentalmente la imagen de la casa y la imagen del cubo. Y me puede decir, fíjese, doctor, que la casa tiene 4 lados y el cubo también. La casa es cuadrada, el cubo es cuadrado, etcétera, etcétera. Se puede decir algunas cosas, pero ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que construir mentalmente la imagen de la casa y el cubo. Doctor, el perro y el caballo se parecen porque 4 patas, porque los dos tienen cola, orejas, pelo, etcétera. Entonces, esa es la construcción y es forma de poder saber qué tanto está funcionando el lóbulo parietal. Los pacientes con lesiones en el lóbulo parietal no pueden hacer esa comparación. Eso sería uno de los datos. La otra es la prueba del copiado. Le ponemos al paciente una imagen que son estos 2 pentágonos y él lo dibuja aquí. Le pongo estas 2 imágenes aquí arriba y él las dibuja acá, pero vean cómo hay un deterioro. ¿Qué pasa cuando le pongo estas 2 imágenes, bueno, estos 2 pentágonos y él hace estas rayas? Ya está sumamente deteriorada la prueba del copiado, porque ha perdido funciones en el lóbulo parietal. Son pruebas que vemos frecuentemente en pacientes que tienen lesiones parietales o simplemente problemas por la atrofia. De la misma forma, la heminegligencia, o sea, el lóbulo parietal identifica nuestro entorno, de manera que un paciente, cuando le pedimos que copie el reloj, que es la prueba del reloj, por muy malos que seamos dibujando, pues nos va a salir más o menos chueco, pero completo. Pero vean este ejemplo del lado derecho. Para este paciente, solo existe la mitad de su entorno. Esta mitad no le hace caso. Entonces, la anosognosia es el no reconocimiento de enfermedad. No identifica el lado derecho y el lado izquierdo. Entonces, un paciente que tiene un infarto cerebral, por ejemplo, en el lóbulo parietal derecho, entonces, todo lo que suceda a su izquierda no lo toma en cuenta. Y él todo el tiempo está volteando a ver a la derecha. Si ustedes llegan de su lado izquierdo que no identifica y le hablan, él los busca del lado derecho. ¿Por qué? Porque tiene una heminegligencia. Lo que estamos viendo acá, que el paciente está demostrando. Si el paciente tiene una lesión en el lóbulo parietal, esta va a ser la prueba del reloj, lo que nos va a demostrar. Estamos explorando la construcción en el lóbulo parietal. El cálculo es la octava función mental. Intervienen varios lóbulos, también el parietal, pero aquí es la capacidad de resolver problemas aritméticos. Por ejemplo, le pedimos al paciente que sume 7 más 7.
14, doctor, más 7, 21. Y así 5 veces nada más. Y esto, ¿por qué 7? El 7 es un número raro, es un número non, y frecuentemente el paciente que tiene un problema de cálculo no va a poder sumar los 7. Ahora, ya sé que de repente podemos pensar, bueno, es que no todos los pacientes pueden sumar, a lo mejor hay gente a veces que con dificultad saben leer y escribir, y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, una prueba sencilla es, ubiquemos nosotros nuestro consultorio o la clínica donde estamos viendo al paciente y le vamos a decir al paciente que se ponga o que se pare en un lado. A ver, señor paciente, párese aquí. Ok, ahora dígame, por favor, señor paciente, ¿cuál de las 4 paredes que rodean este consultorio está más lejos de usted y más cerca? Ah, doctor, pues la que está más cerca a lo mejor es esta y la que está más lejos a lo mejor pues es esta, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una forma muy sencilla de evaluar el cálculo en los pacientes con afección de esta función. Y va pegadita el cálculo con la 9ª función mental, que es el pensamiento. El pensamiento tiene 2 partes, lo que es la forma del pensamiento y el contenido del pensamiento. La forma del pensamiento es que nuestro pensamiento lleve una coherencia, o sea, lleve una cronología lógica. Entonces, por ejemplo, estamos pensando que vamos a levantarnos temprano para tomar la clase y después salir al jardín o algo que lleve una cronología lógica. Porque, por ejemplo, un paciente que se está apurando ahorita a trabajar porque va a subir a la azotea de su casa, porque va a pasar un helicóptero que lo va a llevar a dar una vuelta, pero tiene que regresar en 4 minutos para poder entrar a otra actividad. O sea, ahí ya no lleva una cronología lógica, es una alteración en la forma del pensamiento. Sin embargo, el paciente, para él, eso es correcto y él lo siente bien. Esa sería una alteración en la forma del pensamiento. El contenido ya implica algo que puede ser normal hasta cierto punto. Por ejemplo, las ilusiones. Todos podemos tener cierta ilusión normal. Por ejemplo, si ustedes están apurándose ahorita para irse al internado y terminar la carrera prontamente, pues es una ilusión que van teniendo. Eso es normal. Pero tener muchísimas ilusiones y no cumplir ninguna, pues ya de repente no sería tan adecuado, o que por cumplir una dejar de cumplir otras cosas, también implicaría algún tipo de problemas. Ideas de daño o referencia. Todos podemos pensar o tener cierta idea de que me están criticando, se me quedan viendo, etcétera, pero no al grado patológico de, por ejemplo, atrancar la puerta de mi cuarto con 2 burós para que no entren, o pedirle a mi mamá que me está sirviendo mi sopa que primero la pruebe ella para ver que no esté envenenada, por ejemplo. O las obsesiones, que todos podemos tener cierto grado de obsesividad, pero que en algún caso pueden ser obsesiones patológicas que salgan de lo normal. Esto lo sabemos más bien platicando con el paciente o con los familiares cercanos del paciente, que son los que nos van diciendo los cambios en el pensamiento de la persona. Por ejemplo, los pacientes con esquizofrenia que hacen cuadro psicótico, o los que hacen encefalitis, por ejemplo, pues empiezan a tener incoherencias, empiezan a tener cambios en cuanto a ideas de daño, referencia y situaciones complicadas en cuanto a su comportamiento por los cambios o las alteraciones del pensamiento. Y eso pues solamente platicando lo vamos teniendo. Evidentemente, los familiares cercanos del paciente son los primeros que se dan cuenta de que tiene alucinaciones, de que a lo mejor está diciendo cosas que no son, o por ejemplo, algo muy frecuente que de repente preguntan o están diciendo con familiares que ya fallecieron. Y eso puede pasar y eso es una alteración precisamente en la forma y el contenido del pensamiento.
La 10ª función es la percepción. La percepción es así como que esa parte que la palabra correcta me dice de percibir. ¿Qué percibo yo, no? Por ejemplo, cuando un profesor está, es muy, muy duro, muy estricto, y que está muy estricto y se va a poner, va a hacer un examen o va a preguntar la clase, entonces sentimos mucha tensión, se percibe un ambiente tenso, igual que si desafortunadamente llegamos a un velorio por alguna razón, pues se percibe la tristeza, se percibe tensión, no es grato, ¿no? Esa es la percepción. Aquí entran las ilusiones sensitivas y las alucinaciones. Son cambios en la percepción. Igual se explora cuando el paciente nos dice que siente hormigueo, que ve luces. O por ejemplo, la mamá que dice, es que mi hijo, fíjese, doctor, que no ha dormido varios días y ahora dice que oye voces. Entonces, evidentemente las voces no están, pero el paciente las percibe. Para él sí existen. Igual que todas las sensaciones sensitivas o alucinaciones sensitivas. Y en sensación de hormigueo, pues no es que tengan las hormigas, es la sensación o la percepción. Hace muchos años había, bueno, obviamente, muchos años, en las películas, en los cines, no había Netflix, nada de eso, ¿no? Tampoco eran los cines ahora de 3D, 4D, que se mueven las butacas, te cae agüita, te escupen, o sea, todo eso ya así no había. Era una simple pantalla y empezaron a ver películas de animales. Entonces, en las películas de animales, pues había, era una sensación extraña. Por ejemplo, una de las películas de ratas, ¿no? Ven la rata asesina o alguna película de ratas, todos uno veía las ratas ahí en la película y sí, como que se percibía esa sensación de que de repente pasaban las ratas entre los pies de los asistentes al cine, a la película. Aunque aquí en Puebla, en el centro, había un cine en donde sí, efectivamente, había ratas que pasaban cerquita, tenías que estar muy al pendiente de que no te dieran baje con la Pepsi o con las palomitas y las ponías ahí en el suelo. Eso podía pasar, pero era la sensación. Por eso, esa percepción. ¿Qué pasa si ustedes ven una película de miedo? Si ven una película de miedo, pues no pasa nada, el fantasma o lo que sea está dentro de la película, pero evidentemente se percibe, la sensación, se percibe esa agresividad, la maldad, el miedo, etc. Muy bien, esa es la última función mental. ¿Alguna pregunta de lo que acabamos de ver de funciones mentales, jóvenes ilustres? Yo, doctor. Sí, adelante. Doctor, ¿puede repetir el apartado de el séptimo, el de construcción, el segundo, el que era copiado? Es que ahí se me sacó de la plataforma, bueno, del Zoom. En la forma de las imágenes, de los reloj, cuando estaba explicando esa parte antes del reloj. Ahí. Ahí. Bueno, es que una de las funciones del lóbulo parietal es la construcción. La construcción es mental. Entonces, si yo te pregunto, ¿en qué se parece un lapicero azul con una pluma fuente? Lo primero que tienes que hacer es imaginarte en tu pensamiento un lapicero azul y del otro lado de tu pensamiento está la pluma fuente. Y lo comparas mentalmente y ya dices, estás construyendo. Pues sí se parecen, los pintan, no sé, son plumas, se toman con la mano, etcétera, ¿no? Eso es la prueba del parecido. Los pacientes con daño en el lóbulo parietal no lo pueden hacer. Si tú le dices, ¿en qué se parece un perro y un caballo? No pueden contestarte porque no pueden imaginarse, no pueden construir la imagen mental del perro y del caballo. Lo mismo, los pacientes que tienen daño no pueden copiar. Aquí, por ejemplo, bueno, más o menos, ¿no?
Aquí también más o menos, pero vean qué pasa con este paciente, nada más puso rayitas. Entonces no pueden copiar las figuras porque tienen un daño en el lóbulo parietal, que es la construcción. Lo mismo pasa con algo que se llama heminegligencia. O sea, el lóbulo parietal, con el lóbulo parietal identificamos nuestro entorno. Es decir, mi lóbulo parietal del lado derecho identifica todo lo que sucede a mi izquierda. Y el lóbulo parietal izquierdo identifica todo lo que sucede a la derecha. Entonces, cuando el paciente tiene un daño parietal y le ponemos que copie el reloj, va a hacer esto. Va a copiar nada más, bueno, va a copiar todo el reloj, pero lo va a amontonar solamente en un hemicampo, en un lado. Y no le toma en cuenta el otro lado porque para él no existe. Y les comentaba, si estuviéramos en clases presenciales, yo estaba dando clase en el grupo y para mí, si tuviera un daño parietal, nada más le estaría dando clase a la mitad de los alumnos. Siempre viéndolo a la mitad y dirigiéndome a la mitad de los alumnos. Si alguien de la mitad que no estoy tomando en cuenta me hace una pregunta, le contesto, pero volteando hacia el lado contrario. Esa es la función del lóbulo parietal y es la construcción. ¿Sale? Sí, doctor. Gracias, doctor. ¿Ok? Bueno. Ok, con esto terminamos esta primera sección. Son 3 secciones de exploración. Vamos a ir a la segunda. Espero ya en la tardecita estarles mandando esta sección. Voy a ver si las paso por correo, por cómo le vamos a hacer. Pero ya como ya terminamos, ya se las puedo mandar. Ahora, vamos a empezar la segunda parte de 3 de exploración neurológica. Y aquí vamos a empezar con lo que son los pares craneales. Entonces, los pares craneales, ustedes saben, son 12 pares craneales, 12 nervios del lado derecho y 12 del lado izquierdo. Y todos estos pares tienen funciones, función motora, función sensitiva, funciones autonómicas, etc. O algunos que tienen funciones mixtas. En particular, esta imagen me gusta mucho por los colorcitos y porque me permite empezar a decirles que los pares craneales tienen un origen real, sus núcleos, y tienen un origen aparente como el que vemos en la pantalla. Este es el origen aparente de los pares craneales. Entonces, vemos que ahí están desde el olfatorio, el óptico, que aquí está cortado, porque aquí nada más veo el quiasma. Ahí veo el tercer par craneal, el cuarto, el sexto, etcétera. Aquí están todos muy bien coloreaditos, todos hasta los pares bajos, porque hay pares craneales altos y pares craneales bajos en relación al tallo cerebral. Bien. Me sirve también para adelantar un poquito sobre uno de los síndromes importantes, que es el síndrome de ángulo pontocerebeloso. Aquí está el mesencéfalo, este es el puente de Barolio o protuberancia anular y el bulbo raquídeo. Recuerden ustedes que las neuronas motoras que vienen del lóbulo frontal bajan aquí por el puente y a nivel del bulbo se cruzan en la decruzación de las pirámides para bajar por el lado contrario. Esa es la neurona motora. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una lesión que me ocupe esta parte de aquí, que es el ángulo pontocerebeloso, es el síndrome del ángulo pontocerebeloso, porque es un ángulo. Este es un ángulo que forman el puente y el cerebelo. Pero es muy importante porque puedo tener en el síndrome del ángulo pontocerebeloso, número 1, compromiso, como ya vieron, de la neurona motora. Entonces tendré yo hemiplegia contralateral a la lesión del ángulo pontocerebeloso porque afecta las fibras motoras que se cruzan en el bulbo raquídeo, por lo tanto la hemiplegia será contralateral. Puedo tener compromiso del trigémino, compromiso del cuarto parte craneal que vienes ahí pasando en un ladito, más hacia abajo tener compromiso del facial y del auditivo. Pero también tendré síntomas cerebelosos ipsilaterales. Cuando yo diga ipsilateral es del mismo lado, contralateral es del lado contrario. Por ejemplo, la neurona motora que afecta de este lado izquierdo del paciente afectará el hemicuerpo derecho porque se cruzan
la neurona motora más abajo en el bulbo raquídeo. Entonces tengo hemiplegia contralateral, síndrome cerebeloso ipsilateral y compromiso de los pares craneales que ahí se ven afectados. Aunque si la lesión crece más, pues evidentemente tendré más pares craneales afectados. Este es el síndrome del ángulo pontocerebeloso y es como tenemos que ir abordando nuestros pacientes o nuestros síndromes. Bien, los pares craneales, bueno, no podemos repasar toda la anatomía igual, pero vamos a ver lo más importante, cómo puede ser el par craneal, olfatorio, el dosel óptico, etcétera, ahí los pueden ver. Y su componente que va a ser motor o sensitivo o mixto. El olfatorio y el óptico pues son prácticamente sensitivos, la olfacción y la visión. El óptico, por supuesto, forma parte de un componente muy grande en cuanto a toda la vía visual que ya le vamos a revisar. El tercero, el cuarto y el sexto que está aquí abajo son motores, francamente, los oculomotores, y también vamos a explicarlos en la exploración sumamente completa. Me detengo un poquito en el trigémino. El trigémino que tiene 3 ramas, de ahí el nombre de trigémino, oftálmica, maxilar y mandibular. Y como pueden ver, el nervio trigémino es un nervio predominantemente sensitivo, ya que las 3 ramas tienen componentes sensitivos. Por ejemplo, la sensibilidad de la córnea, de la piel de la frente, cuero cabelludo, párpados, nariz, mucosa de los senos paranasales y cavidad nasal. La rama maxilar, piel sobre el maxilar, dientes del maxilar superior, mucosa nasal, seno maxilar y paladar. Y la rama mandibular, que es la más inferior, pues tiene también la piel de la mejilla, mandíbula, tiene también lo que es los dientes y la región peridental del maxilar inferior, articulación temporomandibular muy importante, mucosa de la boca, porción anterior de la lengua. Este nervio trigémino, que es predominantemente sensitivo, interviene en la sensibilidad de muchas patologías. Por ejemplo, la migraña ocupa una gran parte en su fisiopatología. El nervio trigémino ya lo vamos a estudiar. Sin embargo, vean que la parte motora solamente implica los músculos de la masticación, básicamente. Entonces, la patología más importante del trigémino será sensitiva, como es la neuralgia del trigémino, ¿sí? Básicamente. Vamos a platicar ya más adelante de la neuralgia del trigémino. El otro nervio con el que siempre hay que hacer una diferenciación es el facial, el séptimo, que como pueden ver, tiene una parte motora sensitiva y una parte parasimpática. Entonces, la parte motora son todos los músculos de la expresión facial. Ahí viene todo lo que sería el apretar los ojos, inflar los cachetes, enseñar los dientes, también arrugar la frente, etc. La parte sensitiva se encarga del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. El gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. La parte parasimpática, las glándulas salivales, sublinguales, la lacrimal, la nariz y el paladar. Entonces, todo eso interviene en el nervio facial, que por supuesto la parte más importante es la parte motora, por la gran extensión que tiene, y la afección más frecuente de este nervio lo será la parálisis facial, también de la cual platicaremos más adelante. Bien. Otros pares craneales, el octavo par craneal, que es sensitivo, pero tiene 2 ramas, la rama del equilibrio, que es vestibular, y la rama de la audición, que es la rama coclear. El glosofaringio, que también es un nervio mixto, tiene motor sensitivo y parasimpático. Este se encarga del tercio posterior de la lengua en cuanto al gusto, porque los 2/3 anteriores es el facial y el glosofaringio el tercio posterior de la lengua. El glosofaringio tiene que ayuda mucho en la deglución, muy importante, así como la sensibilidad de la faringe y el seno y el cuerpo carotidio y la glándula parótida. Bien, también no menos importante el neumogástrico o vago, que es el 10º par craneal, que es un nervio motor y sensitivo, pero cuya función principal pues es por parte del sistema nervioso autónomo todo lo que es
la funcionalidad del corazón, los grandes vasos, nos referimos a vasoconstricción, dilatación, área superior, pulmones, tracto gastrointestinal, la faringe, el ángulo esplénico, el colon, hígado, riñones, páncreas, etc. Entonces, todo eso está inervado por el vago, que es un nervio mixto y forma parte importante del sistema nervioso autónomo. El accesorio o espinal, tiene una raíz craneal y una raíz espinal, son motores, tiene que ver sobre todo, lo más importante, con los músculos trapecio y esternocleidomastoideo, la parte más importante, la espinal, y que se encarga de sostener precisamente la fuerza del cuello para sostener el peso de la cabeza, el poder mantener la cabeza erecta y que no se caiga hacia un lado o hacia el otro, es gracias a este nervio que es el espinal. Y por último, el hipogloso. Obviamente vamos a ver todos los vamos a ver en la exploración, pero ahorita es un adelanto, un repaso en general. El hipogloso tiene que ver con la movilidad de la lengua y es gracias al cual podemos mover la lengua y sacar la lengua o extruir la lengua, o protruir, como pueda entenderse, y lo vamos a ver poco a poco. Es un nervio básicamente motor. Hoy vamos a ver el nervio olfatorio, que va a ser la última parte de la clase. Y bueno, el nervio olfatorio, que es un nervio sensitivo. La olfacción tiene sus receptores sensitivos en la mucosa nasal, en la parte más profunda, superior y posterior de las fosas nasales. Ahí se encuentran los receptores sensitivos. Cuando un aroma entra, los estimula, los irrita de diferente manera. Entonces, ¿cuántas formas de estimular a los receptores hay? Pues cuántos olores pueda haber en la naturaleza. Entonces, miles y miles y miles de millones de olores diferentes. La información, como ya lo hemos platicado, un estímulo, que en este caso es la olfacción, el aroma, excita a los receptores sensitivos y los receptores sensitivos transforman la señal a un impulso eléctrico que atraviesa la lámina cribosa y del ligmoides, y de ahí llega al bulbo olfatorio, y del bulbo olfatorio avanza y va a la a la comisura anterior, aquí comisura del nervio, y la otra se sigue ipsilateral hasta el lóbulo temporal, en donde está el centro de la olfacción y del almacenamiento en la memoria. Bien, eso es lo que sucede normalmente. Ahora, por ejemplo, si alguna vez a ustedes de chicos les pusieron una rosa, ay, mira, una rosa, ¿y a qué huele? Huele a rosa. Entonces ahí está una rosa. El olor de rosas se identifica por primera vez y se almacena en el lóbulo temporal. Cuando pasa el tiempo, ustedes vuelven a oler rosas y entonces se estimula de la misma forma que las rosas a esto, y estos receptores sacan de la memoria el olor a rosas. Entonces, si ahorita, por ejemplo, ustedes tienen algún perfume que conocen y lo perciben, entonces, pues porque en la memoria tienen esa información. Esta es la transformación de señales. Ahora, en la patología es mucho más común tener un daño acá en los receptores, o sea, en la nasal. Es más común que tener una lesión en la parte del cerebro. Por ejemplo, un tumor del lóbulo frontal me puede comprimir el bulbo olfatorio. O un cisticerco en el lóbulo temporal me puede traer como consecuencia alucinaciones olfatorias, ¿sí? Hay una epilepsia que se llaman crisis uncinadas, y es un tipo de crisis epilépticas por lesiones que irritan la corteza, la parte olfatoria en el lóbulo temporal. Sin embargo, cuando yo les diga central, significa central, cerebro
tallo cerebral, etcétera. Ese es central. Periférico. Periférico es acá. Entonces, hay mucho más lesiones periféricas que centrales. Es decir, es más frecuente una rinitis crónica o es más frecuente, a veces, desgraciadamente, los chavos que consumen o que tienen inhalantes como el cemento, el quine y todo, porque se van dañando los receptores. Eso es más común que un tumor en el lóbulo frontal. ¿Cómo lo exploramos? Lo exploramos utilizando olores comunes que sean fáciles de reconocer, como café, orégano, clavo, tomillo, laurel, vainilla. Y lo que hacemos es, señor paciente, fíjense bien, pongan atención porque a veces se confunden acá. Le voy a poner en el frasquito un aroma. Ahí está, mi aroma en el frasquito. Ese va a ser el aroma muestra, ¿de acuerdo? Sí, bueno. Ahora le voy a poner otros 3 aromas y me va a decir cuál es el que se parece a este aroma muestra. Entonces lo voy a poner en una narina y después en la otra. A ver, ahí le va. Este va a ser el aroma número 1. Es el orégano. El paciente no lo sabe. Luego, este va a ser el aroma número 2. Le ponemos clavo, ¿sí? Y ahora le voy a poner el aroma número 3. Y le vuelvo a poner este. Entonces, dígame cuál de los 3 que olió se parece al aroma muestra. Y entonces el paciente pues, me tiene que decir que fue el número 3 el que se parece al aroma muestra. Y entonces, obviamente, el paciente no ve cuál es, pero lo hacemos en una narina y lo hacemos en otra narina. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Disminución de la olfacción, hiposmia, pérdida de la olfacción, anosmia, aumento de la olfacción, hiperosmia, o la presencia de alucinaciones olfatorias. Y lo que habíamos comentado hace un ratito, este nervio se afecta más frecuentemente por problemas nasales, como la rinitis o las pastas tóxicas, más que los meningiomas, por ejemplo, que comprimen el bulbo olfatorio y me dan un síndrome que se llama Foster-Kennedy. Y bueno, lo que decíamos entonces, que ahora, así como de moda, un tumor en el que comprime el bulbo olfatorio es más raro. Algo más frecuente es lesiones focales, como por ejemplo, la mucosa nasal que se inflama y que es dañada por los pacientes que tienen, por ejemplo, el COVID, que ahora está así como de moda, que el paciente pierda la olfacción por el proceso inflamatorio local, nasal, que se va afectando con los pacientes que tienen esta infección viral. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? No, doctor. Todo bien, Doc. Todo bien. Todo bien, ahí vamos aprendiendo, ¿no? Poco a poco. Sí, doctor. Nos vemos mañana para ver nervio óptico. Cuídense. Gracias, doctor, igualmente. Igualmente, doctor. Doctor. Dale. Adiós.